Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, llamó a un libro de la Biblia una epístola de paja y quiso arrancarlo del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál era y por qué lo odiaba con tanta pasión? Porque un solo versículo en ese libro pulverizaba los cimientos de toda su teología. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy no hay lugar para la diplomacia teológica. Hoy vamos a la guerra, una guerra por el corazón del Evangelio. Hoy vamos a hablar del pilar sobre el que se construyó toda la Reforma, la doctrina de la sola fide, la fe sola, y vamos a demostrar con la propia Biblia que no solo es una invención, sino que es una contradicción directa a la palabra de Dios. Antes de que desenvainemos la espada de dos filos que es la carta de Santiago, te pido dos cosas ahora mismo. Dale me gusta a este video para que la verdad sobre la fe y las obras llegue a más católicos que necesitan armarse para la batalla contra los lobos con piel de oveja. Y compártelo. Compártelo con ese amigo o familiar que ha sido seducido por la promesa de un evangelio fácil que no exige nada. Ayúdame a protegerlos con la verdad. Para entender el error, primero debemos entender el dolor del hombre que lo originó. Martín Lutero era un monje atormentado. Se sentía aplastado por la justicia de un Dios santo y por la conciencia de su propia miseria pecaminosa. Por más que ayunaba, rezaba y se confesaba, se sentía siempre condenado. Y en medio de su angustia encontró en la carta a los romanos un versículo que fue para él como un relámpago: el justo por la fe vivirá. Y de esta experiencia de liberación personal, construyó todo un sistema. Concluyó que somos salvados por un solo acto de fe, de confianza en la obra de Cristo, y que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra justificación. Son, en el mejor de los casos, un fruto que viene después, pero no son parte del proceso. Y para estar tan seguro de su nueva idea, llegó al punto de añadir la palabra sola en su traducción al alemán de Romanos 3:28, una palabra que no estaba en el griego original. Fue el nacimiento de una doctrina basada en la experiencia de un hombre que pronto se encontraría en una colisión frontal con la enseñanza explícita de un apóstol. Y aquí es donde entra en escena Santiago, el hermano del Señor. Su carta es un balde de agua fría para cualquier fe puramente teórica. En el capítulo 2, parece que le está hablando directamente a la teología de Lutero, con 1500 años de anticipación. Primero, pulveriza la idea de una fe meramente intelectual, de un simple creer. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué frase tan humillante y tan cierta. Los demonios tienen una ortodoxia perfecta. Creen en la Trinidad, creen en la divinidad de Cristo. Pero ¿los salva esa fe? Jamás. Porque es una fe sin amor, sin entrega, sin obediencia. Es una fe muerta. Y Santiago continúa implacable: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces llega el versículo nuclear, el versículo que Lutero no pudo soportar, el versículo que hace temblar todo el edificio de la sola fide. Santiago capítulo 2, versículo 24. Y quiero que lo escuches, que dejes que te golpee con toda su fuerza apostólica. Ya veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La única vez en toda la Sagrada Escritura que la frase solamente por la fe aparece es para ser negada explícitamente por un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. No hay metáfora aquí, no hay simbolismo. Es una declaración doctrinal tan clara como el agua, tan afilada como una navaja. ¿Y qué hizo Lutero ante este muro bíblico? En lugar de someter su teología a la palabra de Dios, intentó someter la palabra de Dios a su teología. Llamó a la carta de Santiago una epístola de paja, dijo que contradecía a San Pablo y abogó por quitarla del Nuevo Testamento. Cuando la Biblia contradice tu sistema, ¿qué haces? ¿Cambias tu sistema o intentas cambiar la Biblia? La respuesta de Lutero reveló la soberbia que se escondía detrás de su revolución. Ahora, nuestros hermanos protestantes dirán: pero Pablo dice que somos salvos por la fe. Sí, lo dice. ¿Pero se contradice la Biblia? Jamás. El problema no es la Biblia, es la lectura superficial. San Pablo, en Romanos y Gálatas, está luchando contra los judaizantes, que decían que para ser salvo había que cumplir las obras de la ley de Moisés, circuncisión, etc. Pablo está pulverizando la idea de que podemos ganarnos la salvación por nuestros propios méritos. Y la Iglesia Católica grita amén a eso. Nuestra salvación es un don 100% gratuito de la gracia de Dios. Pero Santiago está luchando contra otro error, el de una fe estéril.
una fe que no transforma la vida. Y la clave para armonizar a ambos apóstoles nos la da el propio San Pablo en Gálatas 5:6. Dice que en Cristo lo único que vale es la fe que actúa por la caridad. Ahí está. Esa es la fe católica. No es la fe más las obras, como si fueran dos cosas separadas. Es una fe que obra, una fe viva, una fe que si es real, inevitablemente se desborda en actos de amor, no para ganar la salvación, sino como una respuesta de amor al que ya nos salvó. Y aquí llegamos al clímax, a la tragedia. Lutero en su angustia personal no pudo ver esta hermosa síntesis, y eligió a su Pablo, a su interpretación de Pablo y declaró la guerra al Santiago de la Escritura. Y al hacerlo, creó un evangelio mutilado, un evangelio fácil que puede degenerar en un di esta oración y ya estás salvado, no importa cómo vivas. Y el fruto de este evangelio fácil es el caos de 45,000 denominaciones y una cultura cristiana que a menudo se ve exactamente igual que el mundo. En conclusión, la doctrina de la sola fide no es solo un error teológico, es una herida abierta en el corazón del Evangelio. Le roba al cristiano la urgencia de la santidad y la necesidad de la caridad. Y este es mi llamado a los católicos. Despierten, dejen de ser intimidados. Su fe es la fe bíblica completa, la fe de Pablo y de Santiago. Es una fe que exige todo de ustedes porque se les ha dado todo. Y esta es mi advertencia a mis hermanos protestantes. Se los ruego con un amor que anhela su plenitud. Dejen de ignorar la carta de Santiago. Dejen que sus palabras de fuego quemen la paja de una fe fácil y muerta. Y vuelvan a casa, a la plenitud de una fe que te justifica, sí, pero que luego te exige que te levantes y camines, haciendo las obras que Dios ha preparado para ti. Si esta defensa apasionada de la fe que actúa por el amor ha encendido tu corazón para vivir una vida más santa, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el juicio final en Mateo 25, donde Jesús nos revela, de una manera aterradora, que el examen final de nuestra vida será sobre nuestras obras de amor.